No soy yo, entendiendo el trauma completo, el apego y la disociación, una guía para pacientes y profesionales. Anabel González. 8. No soy yo, la identidad fragmentada. Uno no puede pelear consigo mismo, porque esta batalla tendría un solo perdedor. Mario Vargas Llosa. Sin crecer con la mirada de otro que vea quiénes somos a un nivel profundo, la forma en la que nos miramos a nosotros mismos va a estar distorsionada desde la base. Habrá aspectos de nuestra personalidad que no podremos aceptar, porque fueron ignorados o reprimidos por las personas con las que nos criamos. Al hacernos adultos, esos aspectos funcionarán fuera de nuestra conciencia y no podremos regularlos. Cuando se activen, no nos sentiremos identificados con ellos, no entenderemos por qué sentimos, pensamos o hacemos esas cosas. Nuestra percepción en ese momento será: no soy yo, esto no tiene que ver conmigo, esto no va con mi carácter. La identidad, la definición de quienes sentimos que somos, se aprende en el espejo de las primeras relaciones y se va configurando a partir de las interacciones con las figuras significativas de nuestra historia. Si cuando manifestamos una emoción vemos rechazo en la cara de las personas con las que convivimos, interiorizaremos ese rechazo. Si esta experiencia es repetida, cuando esa emoción sea activa, el rechazo hacia nosotros mismos también lo hará. Las partes de nuestra personalidad con los que no nos identificamos pueden ser diversas, aunque es frecuente que esto ocurra con los aspectos relacionados con la vulnerabilidad y la rabia. Veamos algunos ejemplos. ¿Por qué no nos gusta sentirnos débiles o vulnerables? A veces me siento desamparado, desprotegido, esa es la palabra. No sé por qué me siento así, si yo soy una persona muy fuerte. En mi trabajo tengo que enfrentarme a situaciones difíciles, y lo hago sin problema, pero en ocasiones, del modo más absurdo, me siento infinitamente triste. No me gusta nada sentirme así. Si somos niños y nuestra madre está deprimida, no podemos compartir nuestra tristeza. Tenderemos a ocultarla, a evitarla, a enterrarla o a negarla. Si nuestra tristeza no recibe reconocimiento ni consuelo, será como un río, cuyo cauce tapiamos con compuertas que no se abren nunca. Como mucho lloraremos sin que nadie nos vea, pero cuando lo hagamos nuestro cerebro conectará este estado con la tristeza de nuestra madre. Para un niño ver tristeza en un cuidador importante es terrible, porque la persona triste no puede estar volcada emocionalmente en el niño, sino que está ensimismada en su propio dolor. Esto es así aunque la madre cumpla con sus funciones a nivel operativo y a ese niño no le falte de nada, porque no habrá sintonía y resonancia con la emoción de su hijo. La tristeza es una emoción que nos absorbe y nos lleva a retraernos hacia nuestro interior, generando en las relaciones una sensación de distancia, intolerable para un niño que depende de esas relaciones para su supervivencia. Si cuando somos niños no tenemos de quien aprender a integrar, aceptar y regular nuestra tristeza, trataremos de evitar sentirla o la enterraremos dentro de nosotros. Pero las emociones que no nos permitimos sentir, mostrar y dejar salir, se quedan en nuestro interior para siempre. Los recuerdos relacionados con tristeza se apartarán, desconectarán o bloquearán. Una parte de nosotros se sentirá infinitamente triste, pero la aislaremos en nuestra mente para no notarla. Esta parte triste no tendrá oportunidad de evolucionar, de nutrirse con el resto de nuestras experiencias, de relacionarse con figuras más reguladoras con las que nos iremos encontrando a lo largo de nuestra vida. Muy dentro de nosotros siempre estará el niño triste que nos negamos a ser. Si nuestra desconexión de esta parte de nosotros es muy grande, no tendremos conciencia de todo esto. Solo notaremos a veces una tristeza que no entenderemos de dónde viene, que vendrá junto con la sensación de abandono y soledad que tiñó nuestra infancia. Nos sentiremos desamparados, como si fuésemos niños sin nadie que les consuele y les atienda. No nos veremos como los adultos que somos, capaces de hacer cambios, de tomar decisiones y de buscar lo que necesitamos por nosotros mismos. Nos sentiremos pequeñitos. Seguimos atascados en el allí entonces, solo rescatando a esta parte de nosotros, reintegrándola, aprendiendo a gestionar de otro modo nuestra tristeza, podremos dejarla fluir y marcharse, y eso hará que podamos vivir realmente el momento. El escenario que hemos dibujado no es el único que puede dar lugar a que no nos guste sentirnos débiles o vulnerables. Es simplemente un ejemplo entre muchos posibles de cómo aquellas partes de nosotros que no nos gustan tienen sus raíces en nuestra historia. Lo importante es que si
nos sucede algo parecido al ejemplo anterior, nos demos cuenta de cuáles son nuestras propias conexiones. ¿Por qué tenemos arranques de mal genio o no nos gusta enfadarnos? Tengo reacciones en las que no me reconozco. Puedo ser muy hiriente, sobre todo con la gente a la que quiero. Luego me siento fatal, pero es como un resorte, no puedo evitarlo. Es como si esa rabia me controlara, cuando empieza hasta provoco que el otro salte para que todo estalle. Eso no tiene que ver conmigo. Yo odio la violencia porque he vivido mucha violencia. Presenciar violencia física o verbal por parte de figuras significativas, vaya dirigida hacia nosotros o hacia otras personas, va a modificar nuestro modo de modular la rabia. Rabia, enfado, ira, son emociones de la misma gama y tienen que ver con la respuesta instintiva de lucha cuando nos atacan. Si ese ataque viene de uno de los cuidadores principales, o de alguien que represente una figura de apego, nuestro sistema colapsará al activarse la respuesta de apego y la de defensa simultáneamente. Ambas respuestas alterarán en las relaciones. A partir de aquí la personalidad no se va a poder desarrollar de un modo integrado. Cuando el niño esté centrado en el vínculo con el cuidador, pondrá a un lado la rabia, porque no puede vincularse desde ahí. En ese momento solo verá que necesita a esa persona para sobrevivir. En otros momentos puede sentir la rabia, y en ese estado no tendrá presente que esa figura es importante afectivamente para él. La respuesta frente al cuidador será doble y contradictoria: necesito tu protección y me das miedo, te necesito y te odio. Esta dualidad se convertirá en nuestro modo de experimentar las relaciones con los demás. Sentiremos una profunda ambivalencia ante la idea de intimar con otros, y cuanto más cerca estemos, más miedo sentiremos, y más atacaremos a esa figura, o más aversión nos causará. La desorganización de los vínculos tendrá matices enormemente complejos. Por un lado, la necesidad de afecto y protección nunca fue cubierta, ya que la relación, incluso en sus mejores momentos, no fue sana. Una parte de nosotros sigue fijada en esta necesidad infantil, con la que podemos identificarnos sintiéndonos incapaces de vivir sin nuestros padres o una pareja, y funcionando de modo dependiente. Puede pasar que tratemos de anular a esta parte, la rechacemos o nos desconectemos tanto de ella que no tengamos conciencia de que está ahí. Negaremos nuestras necesidades emocionales y nos diremos que no necesitamos a nadie. En cualquiera de los dos casos, nuestro niño interior necesitado seguirá dentro de nosotros. Curiosamente, aquello de lo que menos conciencia tenemos es lo que más influencia tiene en nuestras decisiones. Podemos, por ejemplo, elegir nuestras parejas desde esa necesidad de afecto muy primaria, muy de la infancia, negando los indicadores que como adultos podemos intuir de que la relación va a ir mal. Esto explica por qué muchas veces nos vinculamos una y otra vez con figuras dañinas, en ocasiones con perfiles curiosamente similares, como si no aprendiéramos de la experiencia. De algún modo, es solo nuestro yo adulto el que aprende de la experiencia. La niña necesitada de afecto que no queremos ver, aislada del resto de nuestras memorias y de nuestra mente, no ha podido aprender, no ha podido crecer, no ha podido evolucionar. Si dejamos que sea ella la que escoja nuestras parejas, lo hará buscando los parámetros que le resultan familiares, buscando personas que encajen en el primer molde que tenía que ver con el afecto y los vínculos, el de las personas con las que crecimos. Por otro lado, nuestra rabia estará conectada con otras redes de memoria. Desde ahí tendremos conciencia del daño y de las señales de peligro. Esa parte nuestra puede sentir un profundo odio y resentimiento hacia la figura de apego. La rabia tendrá mucho que ver con nuestra capacidad de protección, pero no nos llevaremos bien con esa rabia, porque algo en nuestra reacción nos recordará a la figura de apego agresiva. Probablemente nos hemos dicho muchas veces que no queremos ser así, que lo último que querríamos sería parecernos a esa persona. Sin embargo, no podemos decidir cómo funciona nuestro organismo, ni lo que sentimos. Cuando toque sentir rabia, sentiremos rabia, y entonces este aspecto se activará en nosotros, pero no podremos regular la rabia porque la rechazamos, porque no la sentimos parte de nosotros. La empujaremos hacia adentro, y no tendremos acceso a ella para ponernos firmes, decirlo que necesitamos, o pelear por lo que nos importa. Existe también otra ruta que nuestra mente puede seguir ante figuras cuidadoras muy contradictorias y amenazantes.
Cuando crecemos en un mundo de extremos, donde solo hay víctimas y agresores, nuestro instinto de supervivencia puede considerar más seguro el bando del agresor. Ser víctima es entonces lo que rechazamos, y nos instalamos en la rabia y el resentimiento, en la lucha contra la injusticia o en ser fuertes por encima de todo. Lo que nunca nos permitimos es ser vulnerables, conectar con el dolor o sentir compasión por nosotros mismos. No queremos depender de nadie, porque desde esta perspectiva, ese es el único modo de no ser aniquilados emocionalmente. No confiamos en nadie, no establecemos vínculos de intimidad, y en caso de que nos relacionemos, lo haremos solo desde la dominación, el poder o el control, partiendo de este escenario de unos primeros vínculos desorganizados. Sea cual sea el lado con el que nos sentimos más identificados, la fragmentación en el funcionamiento mental será extrema. La parte más rechazada, sea la hostilidad o la vulnerabilidad, estará en un segundo plano, pudiendo tener nosotros más o menos conciencia de que está ahí. Pero esas partes ocultas, tanto nuestro niño interior necesitado y desamparado como nuestra rabia defensiva y protectora, jugarán un papel esencial. Cuando algún proceso mental se ponga en marcha desde estas partes de nosotros que no reconocemos, no nos identificaremos con nuestros propios sentimientos, pensamientos o acciones. Nos diremos cosas como: no soy yo, algo me domina, no me reconozco a mí mismo. Nos diremos que no somos así, pero lo cierto es que somos nosotros quienes sentimos, pensamos o actuamos. Como decíamos, estos aspectos de nosotros mismos que rechazamos tienen frecuentemente similitudes con figuras significativas. Por tanto, nuestra reacción hacia esa parte de nosotros tendrá también que ver con la que nos generaban esas personas. Por ejemplo, podemos rechazar nuestra parte vulnerable porque sentimos un gran resentimiento hacia una madre que, maltratada por su marido, no supo proteger a sus hijos de la violencia de su padre. En cierto modo, no diferenciamos nuestro propio dolor, nuestra propia debilidad, nuestra tristeza, de la persona en quien más vimos representados esos elementos. También podemos no aceptar nuestra propia rabia y definirnos como una persona tranquila, a la que no le gusta nada los conflictos, que está siempre controlándose, pero que puede estallar de repente de un modo descontrolado. Si esto ocurre, nuestra rabia nos recuerda demasiado la expresión más atemorizante de aquella figura de nuestra familia que marcó nuestra infancia, y vernos actuando igual nos resulta dolorosamente imperdonable. Estas partes que queremos anular no siempre se manifiestan externamente. La rabia puede interiorizarse y convertirse en una crítica interna despiadada, o incluso en un pensamiento o una voz interior que no nos parecen nuestras. El nivel de rechazo hacia ellas, el grado de control que llegan a tomar sobre la conducta, o la complejidad que pueden alcanzar, es muy variado. En ocasiones podemos sentirnos literalmente como si fuéramos dos personas distintas, incluso no recordar en un estado lo que pasa en otro. Si el nivel de fragmentación de nuestra personalidad es aún mayor, podemos oscilar entre muchos estados mentales distintos, estar desbordados con pensamientos contradictorios muy diversos, o no saber qué pensamos, sentimos o queremos. Nuestra vida puede convertirse así en un puzzle sin resolver. Al no encontrar el modo de superar estas contradicciones, que nos resultan inasumibles, nuestra mente puede optar por dos extremos. El primero de los cuales es vivir en una montaña rusa emocional, en la que alternamos entre reacciones emocionales intensas de carácter muy distinto y generalmente descontroladas. Nuestras creencias cambian de modo radical sin que seamos capaces de definir quiénes somos. Es como si nuestro comportamiento en unos momentos y en otros fuese tan difícil de encajar, que tanto para los demás como para nosotros mismos, parece que somos personas diferentes según la situación. En otra versión, también extrema, podemos contener estas reacciones hasta tal punto que no las percibamos, imponiéndonos un control rígido permanente. Las partes de nuestra personalidad que encerramos bajo llave pueden empujar hacia afuera, manifestándose como impulsos, pensamientos o voces, emociones o sensaciones que no entendemos, que no sentimos nuestros. Atribuiremos estos síntomas a una enfermedad causada por factores externos, genéticos o desconocidos, pero no la relacionaremos. De hecho, nos resistiremos a ello a ningún factor psicológico, no le veremos conexiones con nuestra biografía.